Esta declaración fue escrita por el imán Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yamani el 24 de agosto del 2024. Título de la declaración: Respuesta del imán Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yamani a la solicitud de diálogo con el negacionista del Gran Corán, el profesor Ali Al-Bukaiti. En el nombre de Dios, el Uno, el Subyugador, el Creador de todo, y no hay nada como Él en toda su creación. Gloria a Dios el Grandioso, el Uno, el Único, el Absoluto, el Fuerte. No engendró ni ha sido engendrado, y no hay nadie semejante a Él. Y que la paz y las bendiciones de Dios sean sobre el sello de los profetas y mensajeros del Gran Corán, el mensajero de Dios, Mohammed, y sobre quien siga en su camino hacia Dios de entre todos los mundos, y que lo siguen basándose en una clara visión procedente de Dios, tanto en las antiguas como las últimas generaciones, y en la Asamblea Suprema de los ángeles hasta el día del juicio final. En cuanto a después, y basándome en la regla básica de la llamada a Dios, que el Señor ha revelado a todos los mensajeros, mediante la llamada hacia el camino de conocer a Dios, con sabiduría y hermosa exhortación, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 16, versículo 125. En consecuencia, anuncio una gran bienvenida al respetado profesor que está investigando la existencia de Dios, mi hermano de sangre de Eva y Adán. Ese es el profesor Ali Al-Bukaiti, quien invita al imán Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yamani a un debate libre. Pero pongo a Dios como testigo sobre el testimonio de la verdad cierta, así como pongo como testigos a todas las mentes humanas de que anuncio de antemano el resultado del diálogo y que será la victoria sobre la mente lógica del profesor Ali Al-Bukaiti. Más bien, establezco el argumento en contra de la mente de cualquier ser humano que hace el uso de su mente en los mundos, puesto que el llamado de todos los profetas y mensajeros y el llamado del imán Al-Mahdi es un solo y único llamado que Dios estableció sobre el uso de la razón y la lógica. Y es aquí donde reside la sabiduría para diferenciar entre las personas cuerdas y las personas como el ganado que inhabilitan el uso de la razón y la lógica. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso: وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء أن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون
صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 7, versículos del 179 al 186. Mi honorable hermano, el respetado profesor Ali al-Bukaiti, permítame anunciar por adelantado el resultado del diálogo, que la mente del profesor Ali al-Bukaiti y de cualquier persona que hace uso de su mente, inevitablemente encontrará que su mente, por lo mucho que le pese, le dirá dentro de sí mismo que la verdad está con el imán al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, sin la más mínima duda, y de entre ellos está la mente de Ali al-Bukaiti y la mente de cada ser humano que hace el uso de su mente. Y quizás el buscador de Dios, el profesor Ali al-Bukaiti, quisiera interrumpirme y decir: Oh Nasser Mohammed al-Yamani, ¿cómo sabes el secreto que tengo escondido en mi alma para que tengas que anunciar el resultado del diálogo de antemano, mientras eso aún está en el conocimiento del oculto, antes de que comience dicho diálogo? Entonces el imán al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani te responderá diciendo que las dos razas cargadas de responsabilidad ante Dios de entre los humanos y los genios sean testigos de que este es un desafío del imán al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani a todo ser humano que respete la dictaminación lógica de su mente después del diálogo, puesto que la mente lógica no se ciega sobre el hecho de distinguir entre el llamado de la verdad y el llamado de la falsedad, y es la prueba de Dios contra sus siervos, si no siguen el verdadero llamado de Dios, que les invita a adorar a Dios solo, sin asociados, y a no invocar a nadie junto con Dios. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 13, versículo 19. Pues que Dios hizo que la mente sea lógica y que no le corresponde estar ciega ante la verdad. Si uno consulta su mente y le presenta algún tema para pedirle una dictaminación al respecto de cómo reconocer la verdad en lo que le llega de la autoridad del conocimiento, y si la autoridad del conocimiento proviene de Dios Todopoderoso, entonces su mente le dictaminará con la verdad. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. Y es verdad que no son los ojos los que están ciegos, sino que son los corazones que están en los pechos los que están ciegos. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 22, parte final del versículo 46. Según la fatua de Dios, los ojos de la mente no están cegados al conocimiento de la verdad. Su creador. Si la mente se llega a utilizar y se concentra sin que esté distraída pensando en otra cosa, mientras se hace el sentido del oído para escuchar las palabras del hablante, para contemplar en la autoridad de su conocimiento, o mientras se lee un discurso escrito con la pluma silenciosa a través del sentido de la vista del lector, y no debe leerlo sin hacer el uso de la contemplación, mientras su mente está ocupada pensando otra cosa, fuera de contemplar las palabras leídas durante la lectura, o escuchar las palabras mediante los oídos, y luego analizarlas con la mente, desde el principio a fin, hasta que el hablante termine sus palabras sin interrupción.
Y si las palabras del predicador son verdaderamente lógicas, entonces el oyente encontrará que su mente ha anunciado la sumisión a Dios, el Señor de los mundos, porque ha visto la verdad y su mente lógica la ha creído. Estos son los únicos a quienes Dios guía de entre sus siervos y en todo tiempo y lugar, en ratificación a las buenas nuevas de Dios en el decreto del Gran Corán, y anuncia a los dueños de las mentes pensantes las buenas nuevas por adelantado, especialmente a aquellos que han recurrido a Dios su Señor, para que guíe a sus corazones. Por lo que Dios les anunció las buenas nuevas de guiarles para seguir su camino recto, con la condición de que usen su mente para que Dios los guíe por el camino de Dios, el poderoso, el loable. Y Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 39, versículos del 17 al 19. Entonces, oh profesor Ali al-Bukaiti, el fracaso de las naciones en ser guiadas para conocer la grandeza de su Creador se debe al seguimiento ciego al conocimiento que heredaron de sus padres, congelando completamente sus mentes, sentenciándolas a la inhabilitación completa, prohibiéndoles pensar en la veracidad del conocimiento que heredaron de sus padres. Pero si sus padres estaban en un claro extravío y Dios les envía un mensajero debido a la prohibición de las mentes de contemplar en la autoridad del conocimiento, del que llama a Dios, a causa de insistir en aferrarse al conocimiento que heredaron de sus padres, con el pretexto de que sus padres saben más que ellos. Aunque si consultaran sus mentes sobre el conocimiento que heredaron de sus padres, sus mentes no y nunca serán convencidas si sus padres estaban en un claro extravío. Así que venga conmigo a analizar en el conocimiento del oculto las nefastas consecuencias de aquellos que se negaron a hacer el uso de la mente lógica, puesto que debido a la inhabilitación del uso de la razón, encontramos que el resultado fue desastroso. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 67, versículo del 10 al 12. Entonces, ¿os ha quedado claro cuál pecado fue en primer lugar la razón de su entrada al infierno? Y la respuesta es a causa de no usar la mente, puesto que la mente no tiene autoridad sobre su dueño, pero es una consejera confiable si su dueño la consulta, puesto que es como un amigo honesto y leal, que no engaña a su amigo si lo consulta. Y como encontramos que Dios ha defendido la inocencia de la mente sobre el hecho de estar ciega en reconocer la existencia de Dios mediante la palabra no de la negación. De modo que Dios defendió la inocencia de la mente sobre la ceguera ante la verdad. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. Y es verdad
que no son los ojos los que están ciegos, sino que son los corazones que están en los pechos los que están ciegos. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 22, parte final del versículo 46. Puesto que la mente es la prueba de Dios sobre sus siervos, ya que está capacitada para distinguir entre el llamado a la verdad y el llamado a la falsedad, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 6, versículo 83. Y la pregunta que surge por sí sola ante la razón y lógica: ¿cuál es la prueba que Dios le dio a Abraham para establecerla en contra de su pueblo? Y la respuesta correcta es el argumento de la mente lógica, puesto que el mensajero de Dios, a Abraham, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, hizo que las mentes de todo su pueblo se posicionaran al lado del verdadero llamado procedente de Dios su Señor, y dar testimonio en contra de sus compañeros. Y ellos reconocieron la verdad en secreto dentro de sí mismos, y no se los revelaron a Abraham, ni tampoco los unos a otros, a pesar de que dijeron dentro de sí mismos que ellos eran los malhechores y que la verdad estaba con el mensajero de Dios, Abraham. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 21, versículo 64. Y eso porque el pueblo del mensajero de Dios, Abraham, nunca reflexionaron en el conocimiento de la religión que heredaron de sus padres, excepto después de que Abraham haya destruido a sus dioses, y no fue afligido por ningún tacto maligno de los demonios, tal como ellos afirmaban, porque ellos y sus padres solían afirmar que sus ídolos los protegían de la posesión demoníaca, y creen que quien los menciona de manera maligna es tocado por la posesión de un demonio maldito, y por eso advirtieron al mensajero de Dios, a Abraham, que como sigue así, alguno de sus dioses le acabará trastornando. Y Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وحاجه قومه قال أتحجونني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 6, versículo 64 del 80 al 83. Y la pregunta que surge por sí misma ante la razón y lógica: ¿cuál es el argumento de Dios que el profeta Abraham ha establecido en contra de su pueblo? Y la respuesta es el argumento de la razón y lógica, para demostrar la invalidez de sus creencias, debido a que siguieron ciegamente las creencias que heredaron de sus padres, es decir, los adoradores de ídolos. Y fueron muchas las veces que le advirtieron de la ira de sus ídolos, porque, según sus afirmaciones, tienen la capacidad de perjudicar y beneficiar,
y les protege de la posesión demoníaca, de modo que se vio obligado el mensajero de Dios a Abraham a destruir sus ídolos en Suadae, es decir, en una sala abierta cerca de su pueblo, el templo donde se encontraban sus ídolos, de pie, fijados en el suelo. Por lo que durante la amenaza al mensajero de Dios a Abraham de que sus dioses lo afligirían con un mal de ser poseído por un demonio, puesto que se negó a creer en ellos. Entonces el mensajero de Dios a Abraham juró dentro de sí mismo que destruiría sus ídolos después de volver a sus casas por la noche para dormir. Entonces Abraham entró a su templo al final de la noche en el Suada y los destruyó a todos con un hacha de hierro muy afilada, excepto al mayor ídolo de entre ellos, para que vuelvan a él y le pregunten sobre lo sucedido, ya que estaba presente y vio a quien hizo eso de sus dioses. Si es que sus dioses tienen la capacidad de hablar. Asimismo, había otra razón sabia en el alma del mensajero de Dios Abraham, ya que el ídolo más grande era esencialmente el dios del líder de la tribu, en el sistema del templo. Y no lo llegó a destruir, debido a una razón muy sabia de parte del mensajero de Dios, Abraham, y eso para que el líder de su tribu aguante sus nervios para darle la oportunidad a Abraham a explicarse sobre el motivo que le empujó a hacer eso a los dioses de su pueblo. Y cuando vinieron a su pueblo a la mañana siguiente y encontraron a todos sus ídolos destruidos en pedazos, excepto el ídolo más grande de ellos, es decir, el Dios del líder del pueblo, dijeron: ¿quién hizo eso a nuestros dioses? Es uno de los malhechores. Y luego le dijeron al líder de la tribu: hemos oído a un joven referirse a ellos. Le llaman a Abraham. Entonces el líder de la tribu juró por el ídolo más grande que seguía en pie, que devolvería de nuevo la consideración a todos los dioses de su pueblo, y les dijo a su pueblo: traedlo a la vista de todos, quizás puedan atestiguar. Entonces trajeron a Abraham al pueblo, y todo su pueblo estaba presente. Entonces Abraham preguntó al líder del pueblo. Y Dios Todopoderoso dijo: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 21, versículos del 51 al 64. Así que ves conmigo, oh profesor Ali al-Bukaiti, la verdad de la fatua de Dios sobre la gente cuando no hace el uso de sus mentes. Por lo que cuando volvieron a sí mismos y pensaron en responder, tanto ellos como su líder
¿Cómo es que han llegado a creer que si alguien, con solo mencionar mal a sus dioses, será poseído por un demonio maldito? Pero les había quedado clara la invalidez y falsedad de esta creencia, y que su destrucción no había causado ningún daño a Abraham, de modo que quedó claro que era cierto, lo contrario a lo que creían, y que eran dioses a quienes Dios no ha hecho descender sobre ellos ninguna autoridad. Más bien, el Dios verdadero es el Dios de los cielos y de la tierra, es decir, Dios es Señor de los mundos. No hay más dioses que Él, su Señor y el Señor de Abraham, ya que esta fatua proviene de sus mentes, las cuales nunca se quedan ciegas ante el hecho de reconocer la verdad, puesto que no son los ojos los que están ciegos en reconocer la verdad, si estas últimas se llegan a utilizar bien. Y por eso dijeron en sí mismos: de hecho, vosotros son los malhechores, ya que ¿cómo pueden adorar a dioses que ni perjudican ni benefician, ni nos protegen de las posesiones demoníacas? Porque sus ídolos no afligieron en nada a Abraham, pero ocultaron dentro de sí mismos la fatua de sus mentes, de que eran ellos los malhechores. Y Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 21, versículos del 58 al 69. Aquí, la mente de una persona pensadora se detiene un poco y le dice a su dueño: espera, párate un poco aquí. Acaba de suceder un gran milagro, porque el fuego de la hoguera que ellos encendieron con sus propias manos, Dios lo hizo ser fresco e inocuo sobre Abraham, ya que si la guía fuera a través de señales de milagros sobrenaturales, entonces todo su pueblo habría creído y habrían sido guiados. Más bien, ellos en cambio dijeron: este es un mago experto. ¿Cómo es que el fuego ha sido incapaz de quemarlo? Y luego decidieron expulsarlo fuera de su aldea. Así que Abraham se instaló en un lugar cerca de su pueblo, donde se podía ver claramente la aldea de su pueblo. Y por eso los honorables invitados de Abraham de entre los ángeles dijeron: vamos a destruir a los habitantes de esta aldea. No queremos desviarnos del tema, pero soy el califa de Dios, es decir, el imán al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani. Juro por el Señor de los mundos que haré que tu mente lógica esté del lado del imán al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani. Y luego la mente te dirá:
La verdad está con el imán al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, y esto es lo que tu mente te dictaminará, porque tu mente es lógica, por lo que solo necesitas a que alguien establezca un argumento en tu contra con la razón y lógica, dado que es muy sencillo, es convencer tu mente de la verdad procedente de tu Señor. Del mismo modo, es muy sencillo convencerla a las mentes de todos los ateos negadores de la existencia de Dios, el Señor de los mundos. Pero lo más difícil es convencer a los eruditos musulmanes, a los papas cristianos y a los rabinos judíos, puesto que han congelado sus mentes y se han apartado a un lado, ya que siguieron ciegamente a sus padres, por lo que se extraviaron a sí mismos, debido a la falta del uso de la razón y extraviaron su nación. Y los eruditos musulmanes no están tan lejos de los eruditos cristianos y judíos, ya que todos ellos son seguidores ciegos de los eruditos de la perdición. Aquellos que interpretan el Corán desde sus propios deseos o siguen narraciones que contradicen los versículos decisivos de la madre del libro en el decreto del Gran Corán. Y te invitamos a venir a dialogar en tu sección con la que honrado en la interfaz de nuestra página web bajo el nombre Sección de Diálogo con el profesor Ali Al-Bukaiti. Enlace de la página /nasser-alyamani.org/forumdisplay.php F=195. Hemos creado una sección dedicada al diálogo con el profesor Ali Al-Bukaiti, en el que puede escribir lo que quisiera sobre las críticas al libro de Dios, el Gran Corán. Y te frenaré con la autoridad del conocimiento de las ciencias físicas y coránicas, ya que el planeta Sácar, sobre el cual el Señor de los mundos os ha advertido de su paso en el decreto del Gran Corán, durante esta vida mundana. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 21, versículos del 38 al 40. Y vosotros ahora ya están sintiendo su calor, y que emergerá sobre la tierra desde la dirección del polo sur. De hecho, soy el califa de Dios, el imán al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani. Llevo advirtiendo a los mundos sobre el paso del planeta Sácar desde hace ya 20 años más el actual mes de Safar, y se ha acercado el fin para aquellos que niegan el Gran Corán, es decir, el mensaje de Dios para el mundo entero. Y Dios les ha dado un plazo más amplio que le dio al pueblo del mensajero de Dios, Noé. Oh Ali Al-Bukaiti, de hecho, el Gran Corán, que Dios hizo un mensaje para todos los mundos, debe ser enviado antes de la era de la revelación del califa de Dios, el imán al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, y de su nación global enumerada en el libro, una nación científica, secular, atea negadora de Dios, el Señor de los mundos, y negadores de su libro, el Gran Corán, que fue revelado a el mensajero de Dios Mohammed, el profeta y letrado, quien anunció a los mundos la noticia de la revelación del califa de Dios, el imán al-Mahdi Nasser Mohammed,
es decir, el partidario del Gran Corán con el que fue enviado el mensajero de Dios Mohammed. Y sepan, oh Ali al-Bukaiti, y todos aquellos que niegan el Gran Corán, que la revelación del califa de Dios, el imán al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, es una revelación de desafío mediante el Gran Corán, que fue revelado al mensajero de Dios Mohammed, el profeta y letrado. Que la paz y las oraciones de Dios sean con él y con sus seguidores, que se adhieren al decreto del Gran Corán, el mensaje de Dios para los mundos. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 13, versículo 43. Y aquí estoy yo, el dueño del conocimiento del libro, es decir, el Gran Corán. Así que ven al diálogo en tu sección designada para ti ante los ojos de todos los buscadores de la verdad en los mundos, y tienes el derecho a buscar ayuda de todos los ateos negadores de Dios, el grandioso. Glorificado sea Dios, glorificado sea el Eterno, a que vaya a estar con su propio ser en su tierra y en sus cielos, o en su paraíso, cuya anchura es igual a la anchura de los cielos y de la tierra, puesto que Dios es el más grande que todas las cosas existentes en todo el reino de su creación. Y Dios Todopoderoso es su ser, no cabe estar en todo su reino. Más bien la tierra entera esté en su puño el día de la resurrección, y los cielos doblados con su diestra. Glorificado sea Él, el más grande que todas las cosas, y no hay nada parecido a Él de lo que Él ha creado. Gloria a Él, ni nada parecido a Él en todo su reino, y su trono es el velo detrás del cual os habla, la sidra del fin, que obstaculiza a todo el reino para impedirles ver al ser de Dios Todopoderoso, que está sentado por encima de su gran trono, la sidra del fin, y lo que está detrás de ella es el Creador que está sentado en el cielo de la sidra del fin, y lo que está abajo de ella es el reino de toda la creación de Dios. Y la sidra del fin es la cosa más grande que Dios ha creado en el cielo. A pesar de que el paraíso celestial, esférico, cuya anchura es igual a la anchura de los cielos y la tierra, hasta la tierra, que es el punto del centro del universo. A pesar de la grandeza de la sala esférica del paraíso celestial, a pesar de todo esto, no está sino cerca de la sidra del fin, puesto que la sidra del fin de la ascensión de sus siervos es más grande que el paraíso celestial, cuya anchura es igual a la anchura de los cielos y la tierra, y es la frontera que separa la creación y el Creador, y obstaculiza a todo el reino de la visión del Creador. Y Dios Todopoderoso está asentado en el cielo, la sidra del fin. Y no es que esté sentado en la sidra. Gloria a Él, el Altísimo, a que sea portado por algo de su creación. Más bien, está sentado en el cielo de su gran trono, y no habla a sus siervos directamente sin velo, mientras lo miran. Gloria a Él, más bien les habla desde detrás de la sidra del fin, porque nadie puede soportar ver la esencia de Dios, excepto algo parecido a Él. Y no hay nada como Él,
gloria a Él, y no actúa haciendo uso de su mano, más bien su mano, glorificado sea Él. Cuando desea algo, le dice, sé. Y será como Dios desea que sea. Gloria a Dios, el grandioso, y Él es el Altísimo, el grande. ¿Qué te engañó apartándote de tu Señor el generoso? Oh Ali al-Bukaiti, el que te ha creado y te ha dado forma y disposición armoniosa, dándote la forma que quiso. ¿O eres tú quien te creaste a ti mismo? Pero Dios dice que detrás de cada acción hay un hacedor. Y Dios dice que no es razonable ni lógico que sus siervos fueran creados sin ningún creador que los creó. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 52, versículos del 33 al 37. Y te prometo, Ali al-Bukaiti, que discutiré contigo desde los versículos claros y unívocos que constituyen la madre del libro, y aclararé también los versículos alegóricos del Corán, que fueron la causa de tu tentación y la desviación de tu corazón. Asimismo, aclararemos los versículos alegóricos en detalle, mediante los versículos aclaratorios que lo aclaran. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 24, versículos del 34 al 35. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 24, versículo 46. Dios solo guía a quien desea seguir la verdad de entre sus siervos, y Dios es la verdad. Y quien se esfuerza en la búsqueda de la verdad, es un deber de Dios el verdadero guiarlo hacia el verdadero camino de su Señor. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 29, versículos del 68 al 69. Te hemos honrado con esta sección en la interfaz de nuestro foro oficial, para que puedas venir cuando quieras y escribir lo que quieras con toda la tranquilidad, sin que nadie te provoque o te perturbe tu estado de ánimo. ¿O es que eres un fan del programa del canal de Al Jazeera? ¿La tendencia opuesta? Ya que nosotros no tenemos una tendencia opuesta en la era del diálogo antes del empoderamiento, más bien este es el campo
y aquí está el caballo, Ali al-Bukaiti. Y prohibimos a los Ansar hacer cualquier tipo de comentario sobre el diálogo entre tú y yo. Más bien, será un diálogo de caballero a caballero, y no mediante la espada del derramamiento de sangre. No, ¿qué va? Busco refugio en Dios, para no ser de los ignorantes, más bien mediante la autoridad del conocimiento del Gran Corán, que convence a la mente y la lógica. Así que, por favor, ven a dialogar y no retroceda en el diálogo con el califa de Dios, es decir, Imán al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, ya que nos ha llegado tu solicitud de dialogarnos, por lo que respondimos a su solicitud y te hemos abierto una sección exclusivamente para ti, respetado profesor Ali al-Bukaiti. El enlace de la página /nasser-yamani.org/forumdisplay.php F = 195. No es un partido de fútbol, me ganas o te gano, ya que el diálogo no es un juego ni una diversión. Más bien, se trata de una gran noticia apocalíptica, y que ninguno de nosotros deje que su orgullo le lleve a cometer el mal cuando la verdad procedente de Dios le quede clara. Está prohibido a los Ansar responder a Ali al-Bukaiti. Más bien, haga concesiones y acérquese a la mesa del diálogo global del Imán al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani en la era del diálogo, antes del empoderamiento. Reiteramos nuestra bienvenida al profesor que busca a Dios el Altísimo, el Grande, para guiarlo por su camino recto. Mi Señor y el vuestro, y el Señor de todas las cosas, en todo el reino de la creación de Dios. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos. El califa de Dios y su siervo, el Imán al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani.